vamos a estudiar versículos 5 y 6. Hoy, el momento de grabar este estudio, el mundo está pasando por una etapa bastante compleja. Los que verán estos estudios en meses o años venideros van a poder evaluar mejor que nosotros lo que está pasando, pero el mundo está afectado por la pandemia del coronavirus. Esta pandemia no solo ha matado muchas personas, sino que ha creado inestabilidad en muchos sectores de la sociedad. Y la iglesia no es exenta de esa situación. La mayoría de los creyentes han tomado la orden de no reunirnos como parte de la protección de la sociedad contra el virus. Hay un sector de la iglesia cristiana que está muy en contra, que argumenta que nos estamos sometiendo a fuerzas anticristianas, que es una señal de debilidad y hasta apostasía espiritual acceder a no reunirnos. Hay ahora conversaciones de volver otra vez a reunirnos. Vamos a ver qué va a pasar en las siguientes semanas. Por otro lado, en ese tiempo, la muerte de un afroamericano en Estados Unidos ha causado fuertes disturbios en todo el mundo, a pesar de la pandemia. Hay un temor que estos disturbios va a crear más contagio, ha causado más contagio, pero también está creando en esta situación de la pandemia, está creando una suerte de vacío de poder en la cual están argumentando que hay que deshacernos de la policía, porque la policía es arbitraria y abusiva. Y como algunos, digamos, a la izquierda, están queriendo soñar con un mundo de paz y tranquilidad, donde no hay policías, donde no hay orden, no hay autoridades, y todo el mundo vive en paz y tranquilidad. Por otro lado, Trump ha reaccionado en contra de los disturbios y sectores de la iglesia evangélica han apoyado a Trump, diciendo que Trump es el gran salvador del mundo, así que están en contra de las manifestaciones y están a favor de Trump. Mientras tanto, Trump está en contra de los chinos y los chinos han desarrollado la tecnología que se llama 5G. Y como Trump está en contra de 5G y evangélicos están a favor de Trump, entonces cuando fake news afirma que 5G está causando la pandemia, entonces evangélicos ahora están diciendo que efectivamente 5G está causando la pandemia y que evangélicos deben estar apoyando la quema de torres de 5G y apoyar a Trump en contra de los chinos. Y hay un caos. Francamente, cuando uno lee las redes hoy en día, lee las noticias, hay un caos. Claro, lo estamos viviendo y no sabemos qué será en 6 meses. Gente que mira, personas que vean este video en 6 meses, un año, van a poder evaluar bien lo que está pasando. Es en ese contexto que nos toca estudiar Daniel, y específicamente Daniel 11. Y podría ser que no es ninguna coincidencia, porque lo que vamos a estudiar empezando hoy es el caos que se desencadenó en el mundo de el segundo siglo, tercer siglo antes de Cristo. Un caos que poco a poco estableció las circunstancias para dos cosas: la apostasía del pueblo de los judíos y la manifestación de el anticristo del Antiguo Testamento. Y esas dos cosas, la apostasía de Israel
el anticristo del Antiguo Testamento antecedió la primera venida del Mesías. Es decir, antecedieron la apostasía y el anticristo del Antiguo Testamento antecedieron los últimos tiempos. Y qué interesante. Hoy en día vamos por el mismo camino. Un caos mundial. Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez. Sabemos que va a haber un anticristo antes de la segunda venida. Así que la gran pregunta que nos hacemos es si la coyuntura actual es parte de todo eso. Lo que el estudio de Daniel 11 nos indica es tener cuidado de no saltar a la conclusión de que porque hay un poco de caos ahora, la segunda venida viene en 6 meses. Porque en estos incidentes de Daniel 11 estamos hablando de 300 años antes de la venida de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que el Antiguo Testamento nos indica que cuando Dios se traza ciertos planes y propósitos, los anuncia de antemano, pero los va preparando paulatinamente. Y a veces lleva años para que se cumplan todos los planes y propósitos de Dios. Así que yo personalmente creo que va a haber un anticristo, pero no creo que va a venir en los siguientes 3 meses. Me imagino que hay muchos años todavía por delante. Lo que estamos viendo ahora son los albores del caos que va a dar lugar al anticristo. Y es en este caos que la apostasía de la iglesia se va a dar también. La iglesia no está en apostasía todavía, a lo menos no en América Latina, pero temo que estamos en camino. Y por eso yo trato de manejar una vía media entre dos extremos. Un extremo es el que dice la iglesia está por ser arrebatada y en cualquier momento viene el anticristo. Y que Bill Gates ya está inyectando el chip 666. No acepto eso, me parece exagerado. Por otro lado, también estoy en contra, o mejor dicho, no estoy de acuerdo, con personas que dicen, no, cualquier conversación hoy del anticristo, de señal de los últimos tiempos, es totalmente descabellado. La Biblia no habla nada de esto. Eso me parece tampoco es cierto. Así que no es ninguna sorpresa que cuando tratas de centrarte en qué dice la Biblia y buscas un equilibrio, que de ambos lados te chancan. Es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que tratar de mantener la calma en medio de tantas cosas. Estudiar la Biblia, estudiar la historia y en nuestras mentes ir preparándonos e interpretando las cosas que están sucediendo, no para nada pretendiendo ser dogmáticos, solamente sugiriendo algunas interpretaciones para el bien de la iglesia, para que podamos ir informándonos. Cada uno tendrá que pensar en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, si lo que se está diciendo es correcto o no es correcto. Eso lo dejamos a ustedes. Vamos a pedir esta mañana que Dios, en esta coyuntura, los que van a ver en vivo, que puedan tener la sabiduría del caso para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amado, encomendamos el estudio de tu palabra en tus manos ahora. Escuchamos noticias de todo el mundo, Señor, y francamente nos preocupa. No que sea la primera vez que hay caos, pero sentimos que algo nuevo se está dando. A lo menos es el comienzo de algo nuevo. Pedimos que tú nos ayudes a mantener
tranquilidad, pero estudiar tu palabra y estar alerta a lo que quizá está pasando si interpretamos bien tu palabra. Acompáñanos ahora y danos entendimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora aquí en Daniel 11, como ya hemos comentado antes, el tema central es la lucha entre lo que la Biblia llama el rey del norte y el rey del sur. Vamos a empezar a ver esta mañana de qué se trata estos reyes del norte y del sur. Veamos el mapa que ya hemos visto anteriormente. El imperio griego de Alejandro Magno se dividió en 4 partes bajo 4 generales. La Biblia solo menciona o se interesa en 2 de los generales y sus descendientes, las dinastías que formaron. En primer lugar, porque estas fueron las 2 dinastías grandes, ya como pueden ver del mapa, la zona del rey del sur y el rey del norte abarca la mayoría del imperio griego. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, la Biblia se interesa en los reyes del norte y el sur y las tensiones entre ellos, por donde estaba la frontera. Y como pueden ver del mapa, la frontera entre estos 2 grandes reinos fue la tierra prometida. Así que los pobres judíos, un tiempo estaban bajo el rey del sur y otro tiempo bajo el rey del norte. Y se imaginan el dolor de cabeza para los líderes judíos, tratando de pensar, ¿a quién apoyamos? Porque si apoyamos a uno y el otro termina ganando, vamos a morir. Pero si no apoyamos el primero, él nos va a atacar. Y realmente fueron años muy difíciles para el pueblo de Dios. La Biblia no habla de estos años, porque estamos después de Malaquías y antes de Cristo. Tengan cuidado con lo que voy a decir ahora, no quiero que se malinterprete. La historia de estos años está en los libros apócrifos. Primera y segunda de Macabeos narra esto. Como iglesia evangélica no aceptamos esos libros como inspirados por Dios. Pero como libros históricos son interesantes. Así que para entender Daniel 11 resulta interesante leer Primera y Segunda de Macabeos. Y vamos a estar citando de los libros apócrifos más adelante para ilustrar lo que Daniel 11 está diciendo. Repito, no aceptamos Macabeos como libros inspirados por Dios. Son libros de historia, pero nos ayudan a entender el capítulo 11 del libro de Daniel. Muy bien. Vamos a leer versículos 5 y 6 de Daniel capítulo 11. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Es aquí, hermanos, que todo tu conocimiento del idioma hebreo no te ayuda para nada. Aquí puedes investigar las palabras y estudiar todo lo que quieras y no vas a entender.
Porque para entender estos versículos, tienes que conocer la historia. Es la única forma de entender estos versículos. Así que aquí en capítulo 11 tenemos uno de los capítulos en la Biblia en la cual si no conoces la historia, no vas a entender bien la Biblia. Forzosamente tenemos que conocer la historia para entender bien la Biblia. Permítame recalcar, Daniel está dando profecía. Estas palabras, ¿quién está hablando estas palabras? Estas palabras la está hablando el Señor Jesús, antes de la encarnación, hablando con Daniel. Eso vemos en el capítulo 10. Ahora, ¿qué significa? Permítame esta mañana, a la luz de la historia universal, tratar de ayudarles a entender versículos 5 y 6. Espero que les guste historia, porque es lo que vamos a estudiar. Y a los que no les gusta, quizás como yo, les va a empezar a interesar historia cuando ven cuán importante es para entender la palabra de Dios. Empecemos con el rey del sur. ¿Qué pasó cuando el imperio griego, ¿qué pasó cuando Alejandro Magno murió? Bueno, para entender lo que pasó, hay que ir antes de su nacimiento. 11 años antes que naciera Alejandro Magno, nació un hombre llamado Ptolomeo, o más adelante lo llamaron Ptolomeo. Ptolomeo creció con Alejandro Magno, era 11 años mayor que él. Y cuando Alejandro Magno empieza a surgir como un gran líder, Ptolomeo llegó a ser almirante de la fuerza naval de los griegos. Obviamente una posición de alto prestigio. Así que Ptolomeo, almirante de la flota griega, apoyando a Alejandro Magno en sus conquistas, llevando los soldados a diferentes partes del mundo. Cuando Alejandro Magno murió, Ptolomeo fue una de las personas destinadas a heredar parte del imperio. Pero la historia es más compleja de lo que la Biblia da a entender. La Biblia da a entender que cuando Alejandro Magno muere, el imperio se reparte en cuatro partes. La cosa fue un poco más complicada que eso. Porque cuando Alejandro Magno murió, el imperio pasó a estar bajo el control de lo que podemos llamar el primer ministro. El primer ministro fue un hombre llamado Pérdicas. Tenemos aquí en la pantalla, Pérdicas. Ahora, Pérdicas, por un lado, pretendía repartir el imperio a 4 generales, pero secretamente, él quería tener el control. Así que estaba actuando con bastante astucia. Y sabiendo que Ptolomeo era un gran rival, fingiendo apoyarle, le concedió el territorio de Egipto. Pero pensando lo siguiente: Egipto está al sur, lejos del centro importante. Así que lo voy a enviar a Ptolomeo a Egipto para que él quede ahí y no me estorbe en mi anhelo de consolidar el control del imperio griego. Ahora, Ptolomeo fue un hombre sabio y él se puso a pensar: tengo 2 alternativas, porque sabía lo que estaba pasando. Él pensó: yo puedo pelearme con Pérdicas, porque Ptolomeo quería controlar el imperio. Pero se dio cuenta que Pérdicas tenía demasiado poder. Así que las tenía para perder Ptolomeo.
Así que lo que Ptolomeo decidió hacer con sabiduría era consolidar el control de Egipto. ¿Ok? Así que primero él trató de consolidar el control de Egipto. Una vez que estaba en control de Egipto, empezó a extender su territorio. Primero conquistó la isla de Chipre. Vamos a ver un mapa, ¿ok? Aquí está el mapa. Pueden ver Macedonia en la parte superior, en gris, donde nace Ptolomeo. En morado pueden ver Egipto, donde él estaba controlando. Pero miren la isla de Chipre. ¿Dónde está la isla de Chipre? Está acercándose a Grecia, que es lo que Ptolomeo ambicionaba. Así que, como él era un gran almirante, él usa la fuerza naval, que tenía la lealtad todavía de los marineros, para conquistar Chipre. Pero ¿qué es lo que estaba al oriente de Chipre? A la derecha en el mapa de Chipre. La tierra prometida. Así que resulta que en su deseo de expandirse, Ptolomeo conquista la tierra prometida. ¿Qué dice el texto bíblico? Versículo 5, se hará fuerte el rey del sur. ¿Okay? Eso es lo que pasó en la historia. Se hizo fuerte, conquistando Chipre, conquistando la tierra prometida, empezando a ambicionar conquistar un poco más. Obviamente había mucho todavía para ganar. Hasta ahí llegó el rey del sur. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando con el rey del norte? Un hombre llamado Seleuco. Ahora, en el año 321, Pérdicas se enfrentó con Ptolomeo en una batalla. Hasta ese momento, Seleuco, que era un general, estaba apoyando a Pérdicas. Pero cuando Pérdicas pierde, Seleuco lo asesina, queriendo tomar control de ese territorio. Habiendo asesinado a Pérdicas, que era el primer ministro, el que heredó el manto de Pérdicas, el siguiente primer ministro, nombró a Seleuco sátrapa de Babilonia, por lealtad o porque Seleuco había asesinado al primer ministro anterior. Así que Seleuco estaba contento de tener Babilonia, porque si miramos el mapa otra vez, ¿dónde está Babilonia? Al centro de toda esa zona grande al este. Así que Seleuco ambicionando controlar toda esa parte. Pero ¿qué pasó? En el año 316, bueno, él fue nombrado antes, en el año 316, él tuvo que huir por amenaza del segundo primer ministro. Y Seleuco huye a Ptolomeo, porque Ptolomeo está peleando con el segundo primer ministro. Y Ptolomeo, para asegurar la lealtad de Seleuco, para consolidar su posición, lo nombra almirante de la flota del mar Mediterráneo. ¿Ok? Así que Seleuco, sátrapa de Egipto. Perdón, Ptolomeo, sátrapa de Egipto. Seleuco, el antiguo sátrapa de Babilonia, ahora resulta almirante de la flota del mar Mediterráneo. Este es el príncipe mencionado en versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mas uno de sus príncipes, este es Seleuco, que dice, será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. ¿Qué pasó con Seleuco entonces? Poco a poco, como almirante, Seleuco se hizo más fuerte. Y en el año 312, volvió a ser sátrapa de Babilonia. Ahora está en una posición mucho más fuerte. Y él empieza a consolidar su parte del norte
Y no contento con tomar todo el territorio medo-persa, si miramos el mapa otra vez, ¿ok? Seleuco, estando en Babilonia, primero consolida toda la parte al oriente, lo que era Media, lo que era Persia, él conquista todo eso. Pero una vez que lo tiene todo conquistado, él ahora mira hacia el oeste, mira hacia Grecia, y él ambiciona conquistar Asia Menor y llegar hasta Grecia. Esto es lo que significa el versículo 5, cuando dice que este príncipe será más fuerte que Ptolomeo. Ptolomeo quedó solo con Egipto. Seleuco tuvo un territorio mucho más grande. ¿Ok? Así que se cumplió en esa manera la profecía de versículo 5. ¿Qué pasó después? Pasamos al versículo 6, o nos preparamos para el versículo 6. Seleuco quería conquistar Grecia, pero en el año 281, él fue asesinado. ¿Por quién? Por uno de los hijos de Ptolomeo. Uno de los hijos de Ptolomeo, él ambicionaba Grecia. Y como Seleuco estaba acercándose, él decide matarlo a Seleuco para poder quedar con Grecia. ¿Qué pasó? Muere Seleuco y hereda su reino su hijo mayor, Antíoco. Se llamó Antíoco I. Él heredó el imperio del norte en el año 281. Él no figura en la Biblia. Él gobernó 20 años hasta que él murió y su hijo, Antíoco II, hereda el imperio en el año 261. ¿Ya? Le dije que hay que aprender mucha historia para entender bien el versículo bíblico. Así que no capten esto en su mente. Año 261, el nieto de Seleuco, Antíoco II, hereda el reino del norte. Pero el versículo 6 habla de una alianza, ¿no es cierto? Una alianza entre el rey del sur y el rey del norte. Y una alianza que tiene que ver con la hija del rey del sur. ¿Qué pasó? En el año 261, Antíoco II hereda el reino del norte. En ese momento, él estaba casado con una mujer, tiene un nombre interesante, Laodicea. Interesante, Laodicea. Estaba casado, tenía hijos con Laodicea, pero había muchas tensiones entre Antíoco II y el heredero de Ptolomeo, porque Ptolomeo también murió y ahora hay Ptolomeo II. Y había mucha rivalidad entre Ptolomeo II y Antíoco II. Y en eso las personas que trabajaban en la diplomacia empezaron a hablar con ambos reyes, diciendo, ¿sabe qué? ¿Por qué no se amistan? ¿Por qué gastan esfuerzo y mucha gente muere en guerras? ¿Por qué no hacen la paz? Y como los dos estaban más o menos amenos a la paz, pero claro, cada uno con sus intereses por medio. ¿Cómo se hizo la paz? Ptolomeo II tenía una hija llamada Berenice. Y Ptolomeo II ofrece a Antíoco II su hija Berenice como esposa, como parte de un acuerdo de paz. Pero había cláusulas. La primera cláusula era que Antíoco II tenía que divorciarse de su esposa, Laodicea, con quien ya llevaba 16 años de casados. Y en el año 252 se casa con Berenice, la hija
de Ptolomeo II. Otra parte de la cláusula del pacto de paz era que al casarse con Berenice, el primer hijo que nacía de esa relación heredaría el trono del rey del norte, ¿ok? Para desplazar a la Odisea y a cualquier hijo que ya tenía con la Odisea. El rey del sur quería garantizar el bienestar de su hija Berenice como la madre de la siguiente reina del norte. La idea, pueden ver por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Tratar de formar un nuevo imperio griego, juntando a las dos familias, entre comillas, reales. ¿Se imaginan que a la Odisea no le gustó para nada esto? Muy aparte si amaba o no a Antíoco II. No le gustaba perder el control de ser reina y, para colmo, como madre, quería que uno de sus hijos sea el futuro rey del norte. Así que la Odisea se aguanta y espera a ver qué va a pasar. Pasan 6 años. 246 a.C. Ptolomeo II, el padre de Berenice, muere. Y cuando ella muere, Antíoco II, que ya se cansó un poco de Berenice y no quería compartir el reino con una hija de Ptolomeo, decide que era el momento propicio para divorciarse de Berenice, desheredar a su hijo y volver a casarse con la Odisea y tomar un hijo de la Odisea para ser el futuro rey. Así que la Odisea, muy contenta, seguramente ella manejó estas cosas también, ¿no es cierto? Habría que ver todos los detalles, esto resumiendo lo que fue muchas intrigas de la corte. Así que Berenice es desheredada, la Odisea vuelve a ser la reina, y 6 meses después, Antíoco II muere. Según la historia, parece que murió envenenado por la misma Laodicea, que no le gustaba para nada cómo la trató, y ahora decide vengarse para que su hijo quede de frente como el rey del norte. También, al mismo tiempo, ordenó el asesinato de Berenice, otra vez envenenada, y su hijo también. La Odisea organiza la muerte de todos y se acabó el pacto de paz. ¿Qué dice? Ahora entendemos el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Al cabo de años, el año 252, harán alianza. La hija del rey del sur, Berenice, vendrá al rey del norte, Antíoco II, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. No está claro si su brazo refiere al padre o brazo refiere al hijo que nació. Ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella cuando la Odisea la mata. Y los que la habían traído, asimismo su hijo, envenenado por la Odisea, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Así que lo que Cristo le dice a Daniel, en pocas palabras, llevó años para cumplirse. Años para cumplirse. Pero se cumplió al pie de la letra. ¿Se imaginan un creyente viviendo en ese tiempo, leyendo Daniel? Enseguida que escucha una alianza, ya se da. Y luego sigue leyendo, pero no va a retener su fuerza. Así que ya sabe, no, algo va a pasar aquí. De repente estaba esperando que pasara en 1 mes o 2 meses. Llevó 6 años. ¿Qué indica esto? Que cuando señales bíblicas empiezan a ocurrir, no hay que pensar que todo el resto va a ocurrir de golpe. A veces lleva años para que se cumpla la palabra de Dios. Estoy seguro, segurísimo, que habían muchos estudiosos del Antiguo Testamento judíos
liberales, que decían, no, esta profecía de Daniel, ¿de qué estaría hablando Daniel? Estaría hablando de otra cosa. Daniel, ¿qué iba a hacer de todo esto? No, no hay que ser tan ingenuos y descabellados para pensar que esto está hablando de cosas históricas, ¿no? Serán principios, cosas generales. Así, dos extremos. Un extremo que cree la Biblia, pero piensa que todo se va a ocurrir de golpe. Otro extremo que básicamente no cree la Biblia y lo rechaza. Ambos estaban mal. La cosa sí iba a cumplir, pero iba a llevar años para cumplir. Hermanos queridos, eso es exactamente lo que estoy queriendo decir, estamos viviendo hoy. Apocalipsis se va a cumplir. Las profecías del fin del tiempo se van a cumplir. Pero no hay que pensar que esta pandemia indica que el anticristo está a la vuelta de la esquina. Esto va a llevar años todavía, hermanos. Hay que tener paciencia. Hay que creer la palabra. Pero personas que dicen, no, esta pandemia no tiene nada que ver con los últimos tiempos, esto del anticristo, todo es falso porque no va a haber anticristo. También están mal. Porque Dios no da estos detalles por las puras. ¿Por qué lo da? ¿Por qué, pregunto, por qué Cristo dio este capítulo a Daniel? ¿Saben por qué? Para que en ese terrible tiempo de silencio, cuando los judíos estaban más y más en la apostasía, y cuando el caos político estaba reinando en la tierra prometida, los que tienen ojos para ver y sabiduría para entender, podían mantener la calma. Dios está en control. Lo que está pasando aquí es obra de Dios. Hay que mantener la calma, esperar a ver que se vaya cumpliendo. Vamos estudiando la Biblia y vamos esperando ver el cumplimiento. Es lo que yo quiero animarles, hermanos. La Biblia habla de que Cristo va a volver. La Biblia da a entender que cuando Cristo vuelva, va a haber una gran apostasía en la tierra. Así que hay que estar mirando con tristeza, tratando de evitarlo si es posible, pero no asombrándonos cuando vemos cada vez más señales de apostasía en la iglesia. La Biblia habla de un falso profeta. La Biblia habla de un anticristo que quiere usar las religiones para sus propósitos. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Movimientos ecuménicos a gran escala, liderados por el Papa. Vemos las Naciones Unidas trabajando movimientos ecuménicos interreligiosos a gran escala. Está ocurriendo, hermanos. No significa que todo está por acabar, pero significa que tenemos que estar estudiando la Biblia, mirando el mundo, estudiando la Biblia, mirando el mundo. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar algunas afirmaciones. Pero si no nos exageramos, mantenemos la calma, seguimos estudiando la Biblia, seguimos mirando el mundo, tendrá que haber alguna generación que va a ver el cumplimiento de lo que dice la Biblia. Para ayudar a esa generación, aun si no fuera nuestra generación, podemos ayudar a esa generación estudiando la Biblia y preparándonos para los eventos. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener sabiduría. Y por eso quiero pasar toda esta semana, quizás 2 semanas, estudiando Daniel 11 en detalle para ayudarles a confiar en la Biblia. Si las señales de la primera venida se cumplieron al pie de la letra, podemos confiar que las señales de la segunda venida también se van a cumplir
al pie de la letra. Y que este estudio nos ayude a prepararnos para los días del fin. Van a ser días de caos. Al estudiar Daniel 11 vamos a ver más y más caos. Y los judíos sufriendo en ese caos. Al igual que la iglesia hoy en día sufre en el caos. Y al igual que en ese tiempo, habían líderes judíos que iban por diferentes direcciones. Hoy en día vamos a encontrar en la iglesia diferentes direcciones. Hay que tratar de mantener la calma y el equilibrio y que Dios nos pueda guiar hacia la verdad en el Señor Jesús. Como dijera Pablo, ¿quién es suficiente para esto? Nadie. Tenemos que aferrarnos de la Biblia y pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Porque nosotros fácilmente nos vamos a engañar. Pero el Espíritu Santo es capaz de guiarnos a la verdad. Si mantenemos una mente abierta y un corazón dispuesto a ser guiado por el Señor Jesús. Espero que esto nos ayude, hermanos, a prepararnos para los eventos del fin. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este estudio de tu palabra. Hay tanta riqueza en ella, Señor, tantas cosas que desconocemos. Poco a poco, Padre, tu palabra va revelando misterios. Anhelo, Señor, que no sea un ejercicio en historia, sino que también sea un ejercicio espiritual. Que a través de esta mirada hacia atrás y estudiando la historia, tú nos prepares para mirar adelante y prepararnos para lo que viene más adelante. Ayúdanos, Señor, en tanta confusión, en tantas corrientes en la iglesia. Ayúdanos a mantener una posición centrada en tu palabra y que el Espíritu Santo nos pueda guiar. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Hasta el día de mañana en la voluntad de Dios.